Ahora en C5N, el gobierno y otra marcha atrás. En este caso hablamos de una resolución que había dado a conocer la Agencia Nacional de Discapacidad y que involucraba términos sumamente discriminatorios, con una connotación muy negativa, que sorprendía precisamente por eso, por ese concepto, como ustedes pueden ver en pantalla, distintas categorizaciones, distintas clasificaciones que se habían dado a conocer hace apenas algunas horas nada más. Esto generó, por supuesto, un repudio enorme hacia aquellos que eran los responsables de llevar adelante este tipo de trabajo y de análisis y, por supuesto, en este caso y afortunadamente el gobierno dando marcha atrás. Bueno, parte de la resolución, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, publicada en el boletín oficial, que habla de los retardos mentales, ¿no? Lo importante, porque va a haber algunas palabras que probablemente no se entiendan, las calificaciones de los grupos. Idiota, por ejemplo, aquel que no atravesó la etapa glósica, no lee, no escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende a sus necesidades básicas, no puede subsistir. Imbécil, ¿no? Bueno, y alguna descripción similar respecto de las tareas rudimentarias o la imposibilidad para realizarlas. Débil mental profundo, aquel que solo firma, tiene vocabulario simple, ahí verán los ejemplos. Débil mental moderado, débil mental leve. A ver, lo importante de esto es la marcha atrás, ¿no?, de este gobierno y lo que podríamos citar como una columna vertebral que ha tenido que ver con la actitud del gobierno para con aquellos que tienen capacidades diferentes. Ahora desde lo discursivo, pero también desde lo concreto en muchas otras oportunidades de financiándolos. Estamos en contacto con Celeste Fernández, ella es abogada y codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, a quien le agradecemos por estar ya en contacto con nosotros. Celeste. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. A ver, ¿qué es lo primero que lee desde su ámbito, ¿no?, el de las leyes, respecto de esto que estábamos contando, la utilización de estos términos y el porqué, ¿no?, de la marcha atrás del gobierno en este sentido? Bueno, nosotros en realidad ahí queremos dar un pasito más atrás, porque en realidad esta resolución solamente se entiende en el marco de un decreto que salió el año pasado que regula los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas, mal llamadas por invalidez, en donde se reinstalan una serie de requisitos que habían sido declarados inconstitucionales por la justicia por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. Esos requisitos, a partir de las declaraciones de inconstitucionalidad, habían sido derogados y el año pasado, a partir de un decreto, vuelven. Uno de esos requisitos es que las personas, para acceder a la pensión no contributiva por invalidez, tienen que tener un 66% de disminución, y esto lo digo entre comillas, de disminución de la capacidad laborativa. Porque esto es problemático, o sea, y lo que hace esta resolución ahora es decir, bueno, ¿cómo vamos a medir ese 66% de invalidez laborativa? Claro. Y en ese marco es que utiliza todos esos términos que desde nuestra perspectiva son profundamente estigmatizantes, son peyorativos, son obsoletos, son discriminatorios y vulneran de modo manifiesto el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla justamente de que los estados tienen que generar conciencia sobre el cambio de paradigma que operó en materia de discapacidad, que tiene que ver con pasar del modelo médico, que entiende la discapacidad como un problema individual, como un diagnóstico, como algo que está en la persona, hacia el modelo social, que tiene que ver con entender la discapacidad como una construcción social, como un producto de sociedades capacitistas que han sido diseñadas para un solo tipo de persona y que han excluido a todas aquellas que no se ajustan a ese estándar de, entre comillas, normalidad socialmente definido. Entonces, este tratado internacional obliga al Estado a promover medidas que cambien esta visión respecto de la discapacidad. Por eso nosotros consideramos que es violatoria, que esta resolución es violatoria de ese artículo, además de ser profundamente discriminatoria. Más allá de eso, sí. Sí, no, doctora, quería preguntarle con respecto a esto puntualmente que usted estaba mencionando, si usted ve alguna relación entre esto que describía muy bien, es decir, cómo se categorizaron estos grupos y cómo se los trata de forma discriminatoria, todo lo que usted mencionaba,
con la actitud, o en todo caso la decisión del gobierno nacional de avanzar sobre los presupuestos que atienden este tipo de cuestiones. Bueno, ahí, o sea, a ver, hay dos... por supuesto que la visión, digamos, que uno tiene sobre los derechos, por supuesto que repercute luego en el presupuesto, ¿no? Si uno entiende que los derechos no son importantes, luego no va a destinar recursos a eso. Digo, el presupuesto es un reflejo de las prioridades de un gobierno, ¿no? En cualquier caso. Nosotros lo que estamos viendo respecto de este problema en particular es que toda la conversación está atravesada por una falta de perspectiva de derechos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros ahora estamos hablando de las expresiones que utiliza la normativa, pero el problema es un poco anterior, en el sentido de que ya desde el momento en el que el decreto dice que las personas para cobrar la pensión tienen que tener un 66% de disminución de la capacidad laborativa, ya hay un problema conceptual, pero con efectos prácticos muy grave ahí. Está entendiendo que hay personas que son válidas para el trabajo y personas que son inválidas para el trabajo. Y en realidad eso no existe, o sea, porque digamos, no hay personas naturalmente inválidas para el trabajo, sino que hay personas excluidas del trabajo. ¿Por qué? Porque el mercado laboral presenta barreras para que ellas puedan ser incluidas en el mercado de trabajo. Los programas de búsqueda de empleo, de formación laboral, las convocatorias laborales, los espacios de trabajo, las entrevistas, todas esas son instancias que no son accesibles, que no tienen perspectiva de derechos. Entonces las personas con discapacidad tienen muchísimas dificultades para poder trabajar en condiciones de igualdad. Y eso no depende de ningún porcentaje. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, nadie le pregunta, a ver, si tu porcentaje es 66%. No, ese es el punto. Hay un prejuicio de discapacidad y eso genera exclusión. En línea con el modelo social, la barrera está en la comunidad. El momento en el que se está diciendo, estas personas tienen 66% de invalidez laborativa, se está colocando de nuevo el asunto en la persona y está diciendo hay personas que no pueden trabajar. Bien. Doctora, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.